Representación gráfica en MATLAB. Tutor Stephanie Lancheros. La primera función que estudiaremos para la representación gráfica en MATLAB en 2 dimensiones es la función plot. Por ejemplo, deseamos representar el coseno de x, donde x toma valores desde menos 2pi hasta 2pi, con incrementos de pi 100avos. Mediante este primer comando, creamos un vector al cual le ponemos el nombre x, que empieza en menos 2pi con incrementos, 2 puntos, con incrementos de pi 100avos, 2 puntos hasta 2 veces pi. En la segunda instrucción creamos la variable y, que almacenará el coseno de cada uno de los valores de x asignados en la instrucción anterior. Luego, para graficar esta función, usamos la función plot, donde entre paréntesis, primero colocamos el vector de la abscisa x, coma, luego el vector de la ordenada y. Al ejecutar estas instrucciones se genera esta figura. Pero ahora, ¿cómo le agrego un título a mi gráfica y leyendas a los ejes X y Y? Para resolver el interrogante anterior de cómo agregar las etiquetas al eje X y al eje Y en una gráfica, pues bien, tenemos que usar las funciones xLabel y entre paréntesis y en comillas simple colocamos el texto que queremos que aparezca como etiqueta en el eje X. Para el eje Y utilizamos la función yLabel y entre paréntesis y en comillas simple colocamos el texto que queremos etiquetar en el eje Y. Luego, la función para agregar el título a los gráficos es title y colocamos entre paréntesis y comillas simple el texto que queramos que aparezca como título de nuestra gráfica. Por ejemplo, el mismo ejemplo anterior, ¿verdad? Tenemos un vector x creado desde menos 2pi con incrementos de pi 100avos hasta 2pi y luego generamos la variable y, donde vamos a calcular el coseno de cada uno de los valores de x. Luego con la función plot, como habíamos explicado, colocamos, ¿verdad? X, y, donde vamos a graficar la función coseno para cada uno de los valores de x. Luego, con xLabel, que es la función, ¿verdad?, que nos va a agregar las etiquetas en el eje X. Por ejemplo, aquí puse entre comillas rango de X desde menos 2pi hasta 2pi. Y miren cómo se imprime en la figura la etiqueta en el eje X. El slash invertido con pi hace que aparezca el símbolo pi en mi título, en mi etiqueta del eje X. Con yLabel, ¿qué voy a conseguir? Aquí coloqué entre comillas, ¿verdad? Y entre paréntesis coseno de x. Y así sucedió en mi figura. Se imprimió el coseno de x en el eje Y. Luego, para agregarle el título, coloqué la función title y entre paréntesis y entre comillas le coloqué gráfica función coseno y así tal cual se imprimió como en la figura que pueden observar. Pero podemos ver que la línea es bastante delgada. También vemos que la línea es azul, pero si yo la quiero colocar de otro color, ¿cómo hacemos? Si yo quiero colocar la línea más gruesa, ¿cómo hacemos? Pues eso se lo vamos a explicar en la siguiente diapositiva. MATLAB nos permite graficar diferentes funciones en una misma figura, así como lo pueden observar. Aquí pueden observar que está graficado el x al cuadrado, una función cuadrática y una
y la función coseno. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto en MATLAB? ¿Cómo podemos cambiar los colores de esas funciones graficadas? ¿Cómo podemos cambiar el grosor de la línea y agregar textos de fórmulas así como aparece en esta figura? Pues bueno, muy bien, vamos a explicarle instrucción por instrucción. Utilizamos el mismo vector x, ¿verdad? Que va desde menos 2pi hasta pi, desde menos 2pi con incrementos de pi cienavos hasta 2pi. La función y va a ser coseno de x y la función z va a ser un sexto de x producto punto al cuadrado. Miren que aquí me toca usar este puntito, que es que cada valor de x en el vector x yo lo voy a elevar al cuadrado. Ahora, con esta función hold on, que está aquí, esta instrucción, yo voy a poder graficar diferentes funciones en una misma figura. Miren, si yo no coloco hold on y coloco la instrucción plot y luego vuelvo y coloco otra instrucción plot, ¿qué va a pasar? Se va a borrar los datos anteriores y se va a colocar la última gráfica. Entonces, por eso es necesario utilizar el comando hold on. Entonces, mando a hacer el plot de la gráfica, ¿verdad? De los puntos en X de la función Y, que es coseno de X. Luego, con esta instrucción que coloco entre comillas simple, R significa que voy a pintar de rojo mi función. Y estos dos puntos significa que esta función no va a estar con línea continua, sino va a ser de puntos, así como se ve en la gráfica. Luego, le coloco una coma y en comillas simple coloco line width, que significa el grosor de línea. Y aquí coloco que un grosor 3. Por defecto, por valor predeterminado, MATLAB coloca el grosor de la línea en 1 y el color a la línea lo coloca azul, así como vimos en las gráficas anteriores. Como estoy utilizando hold on, puedo volver a usar la función plot sin ningún problema y coloco, abro paréntesis, ahora voy a graficar x con z, ¿verdad? Que es un sexto de x al cuadrado, pero esta gráfica la voy a colocar de color verde. Como no le asigné ningún símbolo punteado ni nada, pues esto quiere decir que va a estar en línea continua. Recuerden que cuando vemos un signo de porcentaje significa un comentario en mi código en MATLAB. Por eso aquí tengo dos comentarios, están en color verde, de hecho, se colocan en color verde y empiezan con un símbolo de porcentaje. Luego agregamos, como le explicamos en la diapositiva anterior, la etiqueta al eje X con X label y agregamos la etiqueta en el eje Y con Y label. Luego agregamos el título de la gráfica con la función title y entre comillas el texto que quiero que aparezca, gráfica, función coseno y función cuadrática. Luego almaceno en formato LaTeX coseno de X. Formato LaTeX, ¿qué pasa? Almaceno en texto, en esta variable texto 1, coloco igual en comillas simple. Siempre cuando vamos a escribir una función en LaTeX, debe empezar con dos signos de dinero y terminar con dos signos de dinero. La función coseno se hace con slash invertido, coseno, entre paréntesis x. Y esto es para que se imprima este valor que aparece al lado de la función coseno de x punteada. Luego también coloqué un texto 2. También miren que inicio con los dos signos de peso y termino con los signos de moneda, o en comillas simple, ¿verdad? Porque así son las instrucciones en LaTeX.
para escribir ecuaciones y coloco el fraccionario de 1, primero el numerador entre llaves y luego en la otra llave coloco el denominador, x al cuadrado. Y ahora, ¿cómo hago para que se me impriman estas ecuaciones en la función? Pues utilizo esta función que se llama TAS. 5 significa que va a aparecer a la altura del eje Y en 5 aproximadamente. 0.1, perdón, el 5 significa que va a estar en el eje X, más o menos en el 5, puesto en el 5 en el eje X, y 0.1 va a ser la altura en que va a estar en cuanto al eje Y. Y aquí coloco la variable TES1 que almacené, ¿verdad? El coseno de X en formato LaTeX. Entonces aquí utilizo entre comillas interpreter LaTeX para que MATLAB sepa con estas instrucciones que esa variable TES1 está guardado en LaTeX. Y con TES incluyo otra vez otro texto en la gráfica. El 5 significa que va a estar más o menos en el eje X por el número 5. 4 significa en el eje Y donde va a aparecer este texto, más o menos en el eje 4, ahí donde ven al lado de un sexto x al cuadrado, ¿verdad? Que es el texto, el text, la variable text slash abajo 2, que guardé un sexto de x al cuadrado y coloco que me lo interprete en LaTeX y coloco hold off. Como lo inicié hold on, tengo que finalizarlo, hold off. Ahora, si yo quiero graficar en figuras distintas las funciones, ¿cómo hago? Porque si solamente uso plot y luego uso plot nuevamente para graficar otra función, se me borra si no uso hold on. Entonces, pues existe un comando en MATLAB que se llama figure. Antes de usar la función plot debemos colocar figure y automáticamente se creará una figura diferente para realizar nuestras gráficas. Por ejemplo, el mismo ejemplo que venimos desarrollando, tenemos un vector x que va a ser menos 2pi con incrementos de pi 100 hasta 2pi. Luego tenemos la variable y que almacenamos el coseno de vector x. Luego tenemos la función z que es un sexto de x al cuadrado. Luego miren lo que usamos aquí, figure 1. Entonces automáticamente se nos va a guardar en MATLAB en la figura 1 el siguiente plot de x, la abscisa x con la ordenada y. ¿En qué color? En el color rojo punteado, con un grosor de línea 3. Y luego en la figura 2 se me va a graficar z, ¿verdad? Con la abscisa x, con la ordenada z, ¿en qué color? En color verde. Y si no le coloco un link width, pues por defecto se me va a colocar en 1, bastante delgado. Ahora bien, si yo necesito graficar una figura, pero quiero hacer subgráficas y que me aparezca en una misma ventana, en una misma figura, pero no me aparezcan una superpuesta sobre la otra, como en el ejemplo de hold on, y tampoco quiero que me aparezcan en ventanas diferentes como el ejemplo anterior de figure 1, figure 2. Entonces existe una opción en MATLAB que se llama subplot. Subplot se debe utilizar de la siguiente manera. Colocamos subplot, abrimos paréntesis, colocamos el número de filas, por ejemplo, en esta imagen que está aquí, ¿cuántas filas hay? Hay una sola fila. Después colocamos el número de columnas, ¿cuántas columnas hay? Una, dos columnas, colocamos el número 2 y cuántas, y aquí colocamos la gráfica. Si va a ser la gráfica 1 corresponde a la fila 1, columna 1. La gráfica 2 corresponde a la fila 1, columna 2. La gráfica 3, si tuviésemos más filas, sería la fila 2,
con la columna 1 y así sucesivamente. Por ejemplo, tenemos el mismo ejemplo desde menos 2pi con incrementos de pi cienavos hasta 2pi, hacemos un subplot, ¿verdad? Y en este subplot, mira que colocamos que es una fila, coma, dos columnas, coma, por último colocamos la posición de la gráfica, es la número 1, es decir, que va a estar en la fila 1, columna 1. Entonces, aquí usamos ya la función plot x coseno de x, en qué color cian, que es un azul bastante clarito, y que va a salir punteada. ¿Con un grosor de qué? De 3. Luego realizo otra vez, coloco el comando subplot, pero en este caso estaría, ¿cuántas filas tendría? Una fila tendría, coma, dos columnas, coma. Ahora esta gráfica donde se va a colocar va a ser la segunda gráfica, ¿verdad? Entonces después coloco la función plot, que me dice que grafique a x referente al coseno de x del coseno al cuadrado de x. Mire, para poner una función del coseno al cuadrado de x tengo que ponerle un punto, ¿verdad? Elevado al cuadrado. Coma, la quiero en azul, pues coloco en comilla la p. Y así se presenta la gráfica. Bueno, espero que este material haya sido de mucha ayuda para ustedes.